Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este miércoles de debate aquí en la pantalla de Canal 10, porque anoche vimos el capítulo 7 de esta primera temporada de Merlí. Ya estamos en la mitad de la temporada, de la primera temporada. Recuerden que vamos a ver las tres, pero no lo puedo creer que haya pasado tan rápido el tiempo. La verdad es que se nos pasa rápido porque es una serie que nos encanta, que nos gusta, que nos llega al corazón y que nos hace pensar sobre todo eso, y nos parecía importante traer la propuesta aquí a la pantalla de este canal universitario. Y por eso hoy, para debatir sobre justamente lo que sucedió anoche en este capítulo 7, tenemos un plantel de lujo, señores. Está con nosotros Ezequiel Di Tofino. Él es docente del Colegio Nacional del Montserrat, asesora en el Colegio 25 de Mayo, también en el Sagrado Corazón. Es docente también de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Químicas, e investigador. Creo que dije todo el currículum. Está también con nosotros Bruno Mareto, que es estudiante de sexto año del Colegio García Fort, pero además estudia teatro. Es un chico muy desinhibido que está a punto de recibir su título de actor. Se suma a este debate Paula Irueste. Ya Paula es casi de la casa. Ella es psicóloga y secretaria académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y se suma también Ernestina Godoy, que para nosotros la filosofía es una pata fundamental. Ella es docente también, además de licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, docente en el IES, el Colegio de Carlos Paz. Tenemos allí un breve repaso de todos los panelistas que nos acompañan esta noche. Hacemos Bruno Mareto, nuestro adolescente convocado. Bruno, ¿mienten mucho los adolescentes para ser o parecer normales? Así te lo pregunto, entre comillas. ¿Es la regla desmarcarse de los adultos para tener identidad propia? Yo creo que hoy en día el tema de la normalidad está como un poco más desligada. No se ve tanto la normalidad porque ya se tienen en cuenta todas las otras cosas que hay que también son normales. Pero sí, algunas veces se miente para poder incluirse en un grupo social al cual no sé si no se pertenece, pero por ahí quieren encajar en él cuando no llegan a formar parte. Y desligarse un poco de los adultos, desmarcarse de los adultos, sí, hay casos que sí. Hay casos que se separan de los padres. Te pregunto de la normalidad porque es un tema transversal en todo el capítulo. Traigo a esta mesa a la señora Paula Irueste, psicóloga. Pauli, te saludo primero y te pregunto, ¿quién controla a quién en este capítulo? ¿Merlí a Bruno o Bruno a Merlí? ¿Gina a Gerard o Gerard a su madre? Bueno, en los vínculos siempre hay una dosis de control, en todos los vínculos, o sea, de poder. Ahora esto se distribuye de distinta manera, si son padres, madres, si son hijos o hijas, pero lo cierto es que tenemos que revisar y distinguir si estamos cuidando en el vínculo o estamos controlando, ¿no? Me parece que son distintos conceptos, o si estamos invadiendo la privacidad del otro o de la otra. Importante para revisar. Y hablando de control y de medirse también, pareciera que hay un condicionante entre entre Paul Rubio y Merlí. La pregunta es para Ezequiel Di Tofino y es ¿quién condiciona más a quién? ¿Merlí a Paul Rubio o Paul Rubio a Merlí en este doble juego? Bueno, yo creo que hay un condicionamiento mutuo, ¿no? Ahí la realidad de Paul condiciona un poco la práctica de Merlí, o por lo menos en su perspectiva como formador, como profesor. Y Merlí, en ese afán de querer colaborar y trascender un poco su rol solamente de profesor, bueno, condiciona un poco también las conductas o la perspectiva de Bruno. Así que hay un condicionamiento, una influencia mutua que los lleva a superar el rol de cada uno en ese aspecto. Le damos la bienvenida a esta mesa a Ernestina Godoy, filósofa. Ernestina, Michel Foucault es el filósofo convocado en este capítulo. ¿Te parece que está bien abordado el tema? ¿Su teoría la bajan bien al capítulo? Me parece que sí, y me parece que incluso lo más interesante no es tanto lo que dice Merlí, que dice Foucault, sino más bien cómo está utilizado, cómo está bajado, como se dice habitualmente de la teoría a la práctica, sobre todo en todos los aspectos que toca, que son los más importantes o los que han quedado en la historia de la filosofía como más importantes en Foucault. La sexualidad, el cuerpo, las transgresiones que de alguna manera manifiestan que hay una norma funcionando de fondo, la relación, por supuesto, de padres e hijos, pero también la escuela como una institución normalizadora. Me parece que hay un montón de puntos y de detalles que están buenos analizar en el capítulo porque demuestran precisamente eso, cómo
incluso nosotros, docentes, adultos, podemos ver dónde hay funcionando una norma que regula las conductas, ¿no? Bueno, a mí en lo particular el capítulo 7 me encantó, me parece que ha dejado un montón de aristas por analizar, que vamos a hacerlo, por supuesto, después de esta primera pausa. Lo decíamos en el capítulo, en el bloque anterior, hay un montón de aristas por analizar en este capítulo 7 de esta primera temporada de Merlí y un montón de cosas que aparecen. No solamente Michel Foucault y cómo abordan la teoría que él presenta, sino también la relación entre Paul Rubio y su hermano, una relación ahí medio asimétrica, la relación entre Joan y su padre, una relación muy complicada también, y también lo que sucede con Gina y Gerard. De todo eso vamos a estar hablando. Bueno, la normalidad es el tema, la voy a convocar a Ernestina aquí. ¿Qué es normal, Ernestina? ¿El poder es lo que dice lo que es normal y no es normal? Qué pregunta. Sí, el poder de alguna manera direcciona o nos hace establecer aquellas ideas que se suponen que forman o configuran la normalidad de una institución, una comunidad. Y lo más interesante, un poco retomando lo que decía Stan Schreiber en el tape que pasaron, es que no es posible tener el poder como se tiene una cosa, sino que se ejerce, sino que el poder circula, y la norma nos indica, precisamente por su carácter de dirección y de jerarquización que instala, hacia dónde es que deben dirigirse las conductas y en virtud de eso definir quién está en este momento en una situación de poder en relación a otra, a otro o a otra o a otros, ¿no? Pero me parece que lo más importante es, en cuanto a esto que también decía Merlí en el tape que pasaron, es que precisamente la normalidad no es algo ahistórico, no es algo atemporal, no es una definición esencial acerca de algo, sino que siempre va a definirse o a delimitarse en virtud de aquello que esté normalizando. Bien. O aquello donde esté instalado. Ezequiel, te pregunto, ¿la docencia es una relación de poder asimétrica? Bueno, sí, tomando un poquito esta cuestión, cuando decimos que algo es común no quiere decir que sea normal. Y sí, hay una cierta asimetría por una cuestión de generación entre los estudiantes y el profesor, entre la formación que tiene uno y el otro, digamos, esa asimetría en algunos aspectos. En otros aspectos es bastante lineal. Lo que tiene que hacer justamente, o el desafío está en llevar ese poder, digamos, o, dirigir esta cuestión de poder sobre los estudiantes, sino dirigirlo, llevar ese término de poder un poquito más a liderazgo y a referencia. Bien. El docente es un referente, entonces la idea es poder potenciar esa referencia o ese referente que constituye el profesor para potenciar las capacidades y las habilidades de sus propios estudiantes. Bien, y para potenciar ese liderazgo, esa transferencia de conocimiento, transferencia, esta palabra que le gusta tanto a los psicólogos y a las psicólogas, ¿no es importante que se establezca una relación asimétrica, Pauli? Por supuesto, no sé si asimétrica, pero sí co-construida, ¿no? Es decir, si hay una co-construcción y no una dominancia, un ejercicio del poder donde se marque mucho la simetría, que sería como un disciplinamiento, digamos, que eso va más por el lado del control. En cambio, si hacemos una co-construcción del vínculo, ahí sería más simétrico. Desde esa relación de poder que se establece en el aula, Bruno, ¿te parece que de alguna manera las docentes les marcan lo que es normal o deja de serlo? Muchas veces, no todos los docentes obviamente, pero creo que la normalidad es algo muy hegemónico en la sociedad. Entonces, por ahí uno sin querer lo inculca a los alumnos cuando no está tan bueno. ¿Y qué cosas son normales en el aula? ¿Y qué cosas el silencio, el orden, sentarse uno atrás del otro, hacer la fila y tomar distancia. Todas estas cosas son normales, pero por ahí se podrían hacer de otro modo que no cambiarían nada la educación de los chicos.
Bueno, si hay alguien que sabe de eso es el señor Ditofino, que acá me cae al aula con un globo, con un manojo de globos de helio para explicar ¿no? Sí. Eso y varias cosas más, ¿no? Tratar de sacar el laboratorio y romper esas estructuras, ¿no? Y que es bastante complicado porque se escapa de lo normal. Y qué difícil que se es escapa de lo común química. En realidad. Es muy difícil. Química, bueno, ¿no? Justamente tenemos a Merlí, que no es para nada normal dando clases. Siempre está buscando cosas nuevas para hacer, ¿o no? Totalmente, totalmente. Bueno, una de las escenas que vimos anoche, saliendo un poco de este concepto de poder y de normalidad, tiene que ver con la relación que se establece entre Paul Rubio y su hermano cuando le dice que tiene que salir justamente, bueno, intenta dominarlo de alguna manera y le dice lo que tiene que hacer. Ellos son hermanos, pero ahí se establece como una relación entre madre, padre, hijo, una cosa extraña, ¿no, Pauli? Exacto, vos sabés, Sole, me llamaba la atención de esta escena, cómo después Paul reproduce en la escuela esto, ¿no? Él ejerce de esa misma manera en que se da en su casa, en su familia, con sus pares, digamos. Es un modelo aprendido, ¿no? Entonces ejercen este dominio sobre él y él después lo trata de llevar a sus pares también. ¿El poder se aprende, Ernestina, o es innato? ¿Cómo es eso? El poder circula, el poder está y por supuesto que el poder se aprende. Para eso existen los hospitales, los manicomios, las escuelas, sobre todo, que es el gran tema de este episodio. Están las familias, para eso está todo lo que nos rodea, todo lo que es una institución, tiene la capacidad y está puesto para mostrar cómo ejercer el poder. Por eso me parece interesante que se cuestione este tema de la norma y del poder en la serie dentro de la escuela, ¿no? Como el lugar, creo que es de mayor, donde se atraviesan, mejor dicho, muchas variables acerca de las normas, ¿no? Es el lugar de normalización donde la mayoría de los individuos pasan 13 años, gran parte de su vida formándose para ejercer el poder una vez que egresen, de alguna manera. Qué fuerte eso, ¿no? Para ejercer el poder una vez que egresen. Hay un tema... Hay un tema que después se ve un poquito más adelante, después de esta escena que acabamos de compartir con ustedes, y es cuando Paul llega tarde al aula y Santi lo echa porque le dice que lo normal es llegar en horario, pero en verdad él está atravesado por todos estos problemas familiares y que también muere su abuela en este capítulo. En tu perspectiva, Bruno, uno siempre llega al aula, vos, tus compañeros, tus compañeras, siempre llegan al aula cargados con toda esta cuestión personal y los atraviesa tanto que puede alterar, digamos, el orden básico del funcionamiento del aula. Sí, siempre. Igual algo que yo rescato es que hoy en día, o al menos en los colegios de acá que yo conozco, cuando llegas tarde o tenés esos problemas, te tienen muy en cuenta y te acompañan pedagógicamente para que vos puedas solucionarlo o al menos estar bien educativamente. Pero sí, uno cuando va al aula carga con todo, cargan con felicidad o tristeza que viene de la casa y por ahí uno se lo traga para poder estar en clase lo más bien y a veces no puede, como le pasó a Paul en el capítulo. Como le pasa a Paul en el capítulo que siempre tiene malas notas, excepto en filosofía, que le va muy bien, y que Merlí un poco se da cuenta de eso. ¿Cómo se evalúa en un aula Ezequiel, cuando tenés un alumno así con tanta carga, ¿no? Bueno, es sumamente complejo y se lo banaliza o digamos, casi siempre, casi todo el mundo tiene la potestad o se arroja el derecho de poder opinar respecto a cuestiones vinculadas a la educación. Y es tan complejo como el diagnóstico que tiene que dar un médico. En esta cuestión siempre rescato esto, ¿no? No solamente los estudiantes van con cargas y con un montón de cuestiones que los atraviesan porque somos seres sociales, los formadores, los docentes también. Entonces tratar de separar esas cuestiones para tener una visión objetiva respecto a lo que va sucediendo en la realidad del aula es muy difícil. En este aspecto siempre se tiene en cuenta, se considera, porque uno justamente lo que nunca tiene que dejar de lado es que son seres humanos, son personas, claro, atravesadas por un montón de realidades, igual que las mías. Entonces, comprenderlo, a ver, esta cuestión que vos mencionabas respecto a la observación de Santi al llegar tarde de Paul, es como entró al aula, no saludó, ingresó, o sea, hay cuestiones mínimas
que Santi también como docente, o como formador en este caso, no puede dejar pasar, porque tiene que ver con también cuestiones muy mínimas como el saludo. Yo puedo estar atravesado pasando situaciones muy complejas, pero soy un ser social, entonces no tengo por qué negar el saludo, no tengo por qué no pedir permiso. Las cuestiones de respeto mínimas, que no quiero caer en esto de la norma, ¿no? Pero cuestiones mínimas, gestos mínimos que hay que tener con el otro, porque el otro puede tener o estar pasando por igual o situaciones más complejas que las mías. Gestos mínimos de ciudadanía, decís vos. Correcto, o sea, un vínculo mínimo necesario para una cordialidad mutua, ¿no? Una empatía con el otro. Una cosa que sucede también en el capítulo es cuando muere la abuela de Paul y de su hermano, por supuesto. Y hay una cosa que me interesa rescatar y que me interesa tu visión, Paula, que tiene que ver con el rol que juega la abuela. ¿Cuál es el rol que juega ahí puntualmente? Porque obviamente que están muy afectados sus nietos, pero me parece que hay como una cosa mucho más profunda que esa. Coincido totalmente y que tiene que ver con la forma de mirar. Fíjate que Paul es otro con la abuela, baja todas sus defensas, ¿no? Se vuelve ese niño para acariciarle la cabeza, deja de batallar, y cuando lo mira Merlí también. Entonces nuestra forma de mirar al otro también condiciona en esa circularidad, en cómo se va a comportar también, ¿no es cierto? Y la abuela, él al haber perdido a la mamá, me da la impresión que este es un vínculo afectivo y de base segura para él, ¿no? Entonces la pérdida de esta abuela es muy significativa. Y lo pierde, y entonces de este extremo de la realidad de Paul Rubio, nos vamos al otro extremo, que es la realidad de Gerard y de Gina y de la sobreprotección que gira ahí alrededor. Dime sinceramente, Bruno, pero así, descarnadamente, ¿qué preferís? ¿Un modelo sobreprotector como el de Gina o hacer la tuya? Hacer la mía, claramente. Cada persona es un mundo y cada persona vive su propia vida. No me gustaría que me controlen todo el tiempo. No es mi caso, no me controlan nunca, pero me gustaría ser libre, si me vas a elegir. ¿Qué sí? Ahora, ¿te diste cuenta que vamos a hablar todo el programa de esto ahora? ¿Qué te gustaría hacer? No, mentira. Pero qué fuerte eso, ¿no? Sí, hay padres que son muy controladores y no dejan hacer nada a los chicos, y justamente los chicos por eso les mienten y terminan haciendo las cosas igual. Entonces Pero es parte del juego, ¿o no es parte del juego, Pauli? Que te mientan. Hemos mentido también cuando adolescentes. Yo creo que ahí se mide justamente esta base segura, ¿no? Es decir, ahí aparte también la mezcla entre control y cuidado. Yo creo que lo estoy cuidando mucho porque lo estoy hipercontrolando. Y me encantó lo que decía Bruno de desmarcarse de los adultos. Me encantó ese término, porque realmente eso necesitan en esa etapa. Es desmarcarse, diferenciarse, hacer algo diferente a lo que se le impone. Entonces, más acuerdo haya, más armoniosa va a ser el paso por esta etapa, ¿no? Y hablando de desmarcarse, otro personaje fuerte en esta tira es el de Joan, y este desmarcarse de su padre, que también se vio muy fuerte anoche, lo vemos. Qué bronca que me genera el padre de Joan. Me da mucha, me genera lo peor de mí. Y la pregunta es para Ernestina, y es si el poder siempre tiene que se ejerce de la forma más descarnada, como en este caso. ¿Es poder lo que ejerce? ¿O qué ves ahí en esa relación, Ernestina? Sí y no. El poder no solamente se ejerce con esta figura de autoridad o con una actitud autoritaria. El hecho de que yo, por ejemplo, como docente, tenga que entrar a una determinada hora a la institución en la que doy clase, ahí estoy de alguna manera sujeta, una palabra también muy importante en la filosofía de Foucault, estoy sujeta al poder que ejerce la institución sobre mí, que a la vez yo replico sobre mis alumnos cuando les exijo que tengan determinado comportamiento, lleguen a determinada hora. Entonces, lo que tiene de interesante, me parece, el poder y también la norma es que se evidencia o que brota, se vuelve más manifiesto cuando hay estas transgresiones como la de Joan cuando rompe la maqueta del padre. La consecuencia de ese acto de transgresión es, por supuesto, una sanción, otro concepto clave en la filosofía Foucaultiana, que es precisamente donde se muestra el límite de la norma y qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es la relación de poder que está en juego. Por eso las transgresiones me parece que son, y que la serie demuestra eso, muy necesarias
para exponer el poder que está circulando y las normas que están acompañando el ejercicio de ese poder. Y es una relación autoritaria no solamente para con su hijo, sino para con su mujer también, ¿no? Tiene una cosa ahí muy perversa. Claramente, ahí me parece que está en primer plano puesta la familia como una institución normalizadora, disciplinadora, jerarquizadora, que marca la diferencia, ¿no? Que marca matices en cuanto al ejercicio de poder, que por supuesto tiene poco o mucho que ver, se verá, con las instituciones que están por fuera de lo familiar. Bien, Ezequiel, pensá, antes de responder, pensámelo bien. ¿Te han roto algún barco alguna vez? ¿Algún alumno? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no me molesta, en realidad yo pretendo que eso suceda. Es muy fuerte esa escena en la serie, está cargada de simbolismo más allá de que es solamente un cuadro de una situación, porque los padres no son así todo el tiempo. 2 o 3 cuestiones a rescatar, ¿no? El padre de Joan, él ha sido formado de esa manera. Él está replicando eso y como a él le sirvió, o él cree que así le sirvió, él hace lo mismo porque para eso él, ese conjunto de generaciones hasta el padre de Joan han sido formados de esa manera. Y para ellos eso es así y les ha servido así, porque él es abogado, exitoso, le va bien. Eso pretende él para su hijo, que le vaya bien, pero a su forma. Y lo que hay que aclarar es que para que al otro le vaya bien, hay que darle las herramientas para que busque su forma, no mi forma. Claro. Entonces, esta cuestión de que el hijo le comenta que le va bien en una materia, que es exitoso en eso que hace, y el padre lo minimiza como diciendo es lo que te corresponde hacer, es lo único que tenés que hacer. Y por más que tenga razón, digamos, no está mal premiarlo y destacarlo por eso y darle el valor que le corresponde, porque por más que sea lo que tiene que hacer, podría no hacerlo. Y lo hace con gusto. Entonces, estamos tan acostumbrados por ahí en el ámbito docente, si se quiere, o en el ámbito de los profesores, que es nuestra función también destacar aquello que falta, o el error, o la falla, y nos olvidamos, y trato yo de hacerlo en mi práctica, por eso es muy importante y valioso que rompan un poco del barco del profe, de manera tal de que nos hagan ver, yo a mis estudiantes en mi práctica les digo, chicos, si hay alguna observación, traten de ser objetivos porque yo puedo mejorar en función a la devolución que ustedes me hagan, porque mi propuesta es perfectible todo el tiempo. Entonces, esto de valorar cuando les va bien, potenciarlos, felicitarlos, porque es lo que corresponde, pero podrían no hacerlo. Y cuando les sale, maravilloso, porque superan mi propuesta. ¿Cómo viste la escena de romperle el barco al padre? ¿No te pareció, esto es una cuestión personal mía, ¿no te pareció como muy tímida esa actitud, muy... ¿No te dio pena? Me pareció una escena violenta. Violenta porque es como dar una cachetada al padre de una forma más pasiva. Pero sirvió para que el padre se dio cuenta, justamente. Es cobarde, sí, pero le sirvió. O sea, fue la única forma que él tuvo para hacer de que el padre se dé cuenta de lo que estaba diciendo o haciendo. ¿Fue cobarde, Pauli? Eso que dice Bruno lo vemos mucho cuando trabajamos en terapia familiar, ¿no? La única forma que encuentra de decirlo es a través de esta disrupción o esta transgresión. No encuentra otra, porque no tiene lugar. Su amor por las letras no tiene lugar, su ser diferente no tiene lugar, entonces te lo voy a mostrar en donde más te duele, porque por otro lado no lo puedo hacer, ¿no? Entonces me parece que, aunque sea disfuncional, es un modo de expresar un malestar. Me encantó. Pausa. Tras la pausa seguimos debatiendo de otros temas porque ha dejado muchísimo este 7º capítulo de Merlí. No se vayan. ¿Se miente mucho, Bruno? Sí. Sí, pero para encajar. El tema ahora de la virginidad es otra cosa. No se está buscando que alguien no sea virgen para poder estar en un grupo. Pero sí, la gente por ahí se pone la camiseta por haber perdido la virginidad y se hacen los machitos para que lo reconozcan y lo alaben un poco. ¿Qué pasa con los que no mienten, Paula? Con los que son honestos, transparentes y van de frente con su verdad. ¿No encajan? No, al contrario, me parece que la persona que va con su verdad y puede mostrarlo ha tenido un contexto que se lo ha permitido, ¿no? Y hasta se aguanta lo que viene con eso, ¿no? El tema de afrontarlo.
Ahora sí me parece que, por suerte, tenemos un contexto social más amplio para poder expresar la diferencia, pero el tema tiene que ver con ser diferente a la norma establecida, ¿no? Me parece que pasa más por ese lado. Hablábamos recién en el corte con Ezequiel que justamente cada aula es un mundo, que cada escuela es un mundo, y que estas realidades ¿se ven o no se ven? Sí, se ven muchísimo, y lo que hay que hacer es justamente animar a los estudiantes, a cada uno, a que sea auténtico, justamente a no caer en lo común. Siempre digo a mis estudiantes, lo común o lo convencional es lo que sobra. Digamos, de eso tenemos muestra hasta el hartazgo. Entonces, y un poco desde la ciencia, ¿no? Nosotros, los investigadores, que buscamos el detalle, lo mínimo, lo que no se ve. Entonces, a veces con gestos muy comunes, muy pequeños, siempre le digo a los estudiantes, profe, ¿por qué tanto detalle? Bueno, porque el detalle, justamente eso que no ve la mayoría, que es el detalle, el gesto mínimo, es lo que hace la diferencia, y es justamente eso lo que nos aleja de ser seres extremadamente comunes, convencionales. El detalle, lo mínimo, el gesto, y eso nos vuelve auténticos. Le voy a hacer una pregunta a Ernestina para que la vaya pensando, porque antes vamos a ver un tape y que tiene que ver con lo que plantea un poco Foucault. En realidad la pregunta es, ¿todo lo que hacemos, lo hacemos para ser aceptados por los demás? ¿Todo lo que hacemos lo hacemos para que nos acepten los demás, Ernestina? Sí y no, me parece. Para ser aceptados, para conocernos también a nosotros mismos, para no ser aceptados. Por ejemplo, Merlí me parece que es uno de los casos donde él fuerza la idea de anormalidad para encajar en la anormalidad, para hacer un juego ahí de conceptos, porque precisamente en la diferencia es donde, y en la tensión que instala la diferencia, es donde además de advertirse la norma puede desafiarse. Entonces, uno de los puntos o uno de los aspectos que tiene la norma como concepto es la homogeneización y la semejanza. Pero, y esa es la astucia de la norma, lo que también instala es una diferencia. Esto es, nos obliga a despegarnos de esa norma. La norma nos obliga a situarnos como diferentes, porque en tanto diferentes seguimos siendo parte de la misma norma, ¿no? Lo contrario a la norma no es la normalidad, y si me uso un poco un juego de palabras, sino que lo contrario a la norma sería la ausencia completa de la norma. Ser anormal es también estar dentro de una norma. Bien, vos decías que a Merlí juega todo el tiempo con remarcar justamente el concepto de normalidad para encajar en la anormalidad, pero a mí me da la sensación, no sé qué dicen ustedes, qué opinan ustedes, que él se planta como, dice usted, por eso encajo yo también con ustedes, como si él fuera el mejor, así como desde un lugar así como de mucha soberbia, y Paul le dice, no sé si es eso, sos raro, le dice, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es particularmente se presenta de esa manera, y más allá de esta cuestión, este cuadro que presenta Merlí, uno lo observa, y Paul particularmente dice, sí, todo lo que vos quieras y sos distinto y qué sé yo, pero sos raro, o sea, no, destaca o plantea o deja por ahí entrever algunas otras cuestiones que no son necesariamente que si es distinto, presenta que hay cosas más allá de él que no necesariamente se ven ahí, que lo hacen diferente. Que lo hacen diferente, pero, a ver, ¿coinciden conmigo o no? Él se cree que es el mejor, ¿o no, Pauli? Él cree que es el mejor, no cree que es raro, él cree que es el mejor. A mí me parece que pasa también por la aceptación de otra manera, es decir, sobreactúo o exacerbo un rasgo justamente para ser aceptado también, de manera diversa, disruptiva, pero en realidad estoy buscando lo mismo, tal vez, ¿no? Y respecto a la aceptación también, Sole, me parece importante la aceptación de uno mismo, que muchas veces somos nuestros peores jueces, ¿no? Entonces, nos vamos a un camino de aceptación de los demás, pero en realidad también tenemos que trabajar el propio, ¿no? Que vaya más hacia la autenticidad. ¿Profes raros hay muchos? Bruno, ¿te has cruzado con muchos profes raros que creen que son los mejores? Raros sí, que creen que son los mejores no sé, pero todos los profes tienen como su puntito que vos decís, es muy distinto a este otro profe. Hay profes que gustan, y te gustan. Sí, porque eso es lo que los hace
no sé si divertidos, pero como más dinámicos. ¿Y con los que más No tan aprenden? monótonos. Sí. Al no ser tan monótono el profesor, sus clases tampoco lo son. Y eso nos sirve a nosotros porque nos quedamos más con lo que dice. Como que le prestamos más atención. Ernestina, ¿se puede dar clases de filosofía como Merlí? Vos que estás al frente de un aula también de filosofía. Sí, no. Voy a responder a todos sí y no. En un momento sí, como disparador, como apertura, como interrogante para molestar, para fastidiarlos, que es algo que hace Merlí, que me parece que es saludable hacerlo en general, pero en filosofía en particular. Pero hay momentos, uno no puede ir merlineando por la vida porque es insostenible, porque hay cosas que hay que cumplir y porque hay momentos. Creo que una de las cosas que más distingue a las clases, y todos los docentes estarían de acuerdo, me parece, es que hay un momento para todo. Hay un momento para la ruptura, hay un momento para la consolidación de un saber o un conocimiento, hay un momento para romper lo que uno venía construyendo. Entonces sí se puede, me parece que es una buena medicina o un buen método, pero en su justa medida. Yo voy a contar una infidencia de producción y que tiene que ver con la elección de nuestros invitados y nuestras invitadas. Cuando llega el señor Ezequiel Litofino acá a nuestro piso como invitado para debatir, es porque los egresados de algunas aulas por las que él pasó lo referencian como un profe distinto, como un profe que los ha marcado a fuego. ¿Vos te crees raro ese? Totalmente. A ver, trato de no... Llevo mi propio ritmo, hago las cosas de una manera en la que a mí me hubiera gustado aprender, en la que me hubiera gustado que me enseñen y en las que yo comprendo o entiendo el mundo. No puedo categorizarlo ni como bien ni como mal. En un momento del capítulo que me resultó muy significativo, donde Merlí le dice a Bruno, su hijo, no acá el compañero invitado, yo no hago las cosas ni bien ni mal. Hay tres formas de hacer las cosas, bien, mal y al modo Bergeron, a mi modo, que no está ni bien ni mal. O sea, corte esa cuestión o rompe esa estructura de categorizar todo como bien o mal y presentarlo al modo. Obviamente que me equivocaré, sí, obviamente, seguro, pero esos errores observados por mis propios estudiantes me llevan a hacer las cosas de manera distinta. No sé si encajo o no encajo y no me interesa. Eso me trae muchos problemas también a veces, claro, ¿no? Por supuesto. Pero estoy consciente de eso, asumo el riesgo y creo que mis estudiantes, tengo una buena devolución de parte de ellos porque veo que les sirve a ellos y me sirve a mí. Bueno, y esta rareza de Merlí molesta mucho, sobre todo al padre de Joan, que no le gusta que tenga un profe que lo mueva a pensar cosas diferentes. Y, por supuesto, Joan en un momento reacciona y lo hace de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Un piercing. ¿Un piercing? ¿Con qué permiso? Ahora mi hijo se comporta como un gamberro. ¿Eso aprendes en casa? ¿Dónde te lo han hecho? En una tienda. ¿Una tienda? ¿Pero qué mierda de tienda agujería las orejas de un menor? Los voy a denunciar. Tú no eres así. Estás imitando a algún amigo, ¿Te ¿no? crees que no soy capaz de pensar por mí mismo o qué? Para, hijo. A mí no me hables así, ¿eh? No puedes llevar eso. Quítatelo. Es que no es normal, Joan. Ya. ¿Pero rayarme con tus putos libros de derecho sí que es normal? ¿Pensar que todos son imbéciles menos tú es normal? ¿Decir a los demás cómo deben pensar, no dejarles vivir, eso es normal? Claro, la acción del padre es tan profunda y va tan al fondo que genera una reacción en el hijo, por supuesto. Acción, reacción, lo sabes vos mejor que yo, Pauli, ¿o no? Sí, claro. Esto es esperable, más en esta etapa, por lo que decía Bruno, de desmarcarse. De alguna forma yo me tengo que diferenciar. Y además, el tema del choque, la fricción, también muchas veces es la única vía que encontramos para construir nuestra propia individualidad, ¿no? Muchas veces también, ¿sabes qué pasa? Que los padres, madres o los cuidadores siguen utilizando la misma dinámica que usaban para cuando tenías 6, 10 años para disciplinar, cuando es otra etapa evolutiva, ¿no? Entonces, esto genera disfunciones. Yo ya no puedo hablar de la misma manera o disciplinar de la misma manera, sino, insisto, buscar acuerdos.
Claro, porque pareciera que uno negocia todo el tiempo con los hijos, ¿no? Que al principio, sobre todo cuando son chicos, uno busca negociar de alguna manera y esto de llegar a acuerdos es bien interesante. Bruno, acá se ve claro lo que hablábamos al principio del programa, esto de desmarcarse de los adultos y también lo traía Paula recién, ¿no? Sí, Joan tuvo esa necesidad. Hablábamos después del corte con mi compañero ese y decíamos de que por ahí el papá de Joan buscaba seguir los ejemplos de su padre para hacerlo sentir orgulloso, pero Joan capaz que quiere hacerlo sentir orgulloso de otra forma, de su propia forma de ser y no de la forma de ser de él mismo. ¿Se puede demostrar eso? ¿Se puede demostrar que uno es tan bueno como los padres pretenden o como los docentes pretenden siendo otra cosa? Sí, se puede. A ver, sí y no, como dice la compañera. Sí, no, sí, a ver, no, Ernestina. es una buena forma de responderlo. Es complicado sostener una manera, digamos, de manejarse, una dinámica que dista de lo que es normal, de lo que el resto espera. Es un desafío permanente, pero hay que sostenerlo. Es la única manera digamos, de ser coherente con uno mismo, y si uno es coherente con uno mismo, puede lograr ser coherente con el resto. Entonces, sí se puede, pero es un esfuerzo. Muchas escenas, ¿no? Me estoy acordando también una de que vimos anoche, que es cuando Bruno se ríe de Santi porque es gordo. O bueno, hay como varias perlitas así a lo largo de todo el capítulo y Santi le dice que me tengo que sentir culpable por eso. No, sí, tal cual. Bueno, hacemos la última pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa, por supuesto, vamos a seguir hablando y también vamos a ver un pequeño adelanto de lo que va a suceder mañana en el capítulo 8. No se vayan. Los padres y el momento en que tienen que rearmar su vida después de una ruptura de pareja, atenta un poco contra el modelo de familia tradicional que nosotros de alguna manera, o que los adultos inculcan a los chicos, Paula. Es genial esta escena porque aparte cada vez tenemos nuevas configuraciones familiares, ¿no? Ya no es la familia nuclear de hace años atrás. Y en esto me gusta lo de los círculos. Lo íntimo, lo privado y lo público, ¿no? Y eso puede ser un ordenador para los padres y madres también, donde la sexualidad tiene que ser un tema más natural de cualquier ser humano y que se puede conversar, pero respetando esto, ¿no? Hay cosas que son íntimas y en donde los hijos no pueden participar y otras que sí le puedo comunicar. Y viceversa con la intimidad de nuestros hijos, hijas, ¿no? Y ahí se rompe un poco cuando Gerard encuentra el sobrecito del preservativo, ¿no? Claro, porque ahí se hace visible algo que a lo mejor queda únicamente en la fantasía de un hijo o en los pensamientos, y acá se trae a la realidad. O sea, mi mamá tiene o ejerce su sexualidad con alguien que no es mi papá. Pero ¿no te parece que están un poco, no les parece a ustedes, les pregunto aquí a Ezequiel y a Bruno, que están un poco invertidos los roles, que es el hijo el que controla a la madre? Sí, yo cuando vi la escena justamente pensé eso, de que era muy al revés lo que pasa casi siempre, de que la madre le encuentra el preservativo del hijo y empieza la conversación desde ahí. Y lo que le dice Gerard a la madre de la próxima vez recogerlo todo, también es algo que te dice el papá cuando te encuentra a vos un preservativo. O una escena común, cotidiana de la vida. Por favor, guarda todo al revés de todo, ¿no? Sí, y creo que se da porque es el mecanismo de defensa que, digamos, se da en esa situación, ya sea padre, hijo, hijo, padre, más al revés, donde justamente al no ser parte de lo que convencionalmente se esperaría que suceda, es una imagen fuerte. Como todo, digamos, pareciera como que los padres son asexuados. Los referentes son asexuados. Queda, como decía Pauli ahí recién, en el imaginario y uno piensa que no sucede nada y efectivamente sí sucede y bueno, ahí se plasma, efectivamente se ve claramente qué es lo que está sucediendo y es difícil sostenerlo. Entonces Gerard reacciona como un adulto, pero es un mecanismo de defensa para librarse de esa situación. Ernestina, volviendo a Foucault y a la normatividad o al poder que impone las reglas en realidad de lo normal, en este caso está al revés, también está invertido, ¿no? El que ejerce un poco el poder es el hijo que le dice la próxima vez levanta todo y que yo no me entere de nada, ¿no? Sí, claro. Hoy tendríamos que tomar, me parece,
el aparato conceptual Foucaultiano para seguir analizando en este caso cómo la sexualidad está relacionada o es un tema entre padres e hijos. Afortunadamente esto está cambiando bastante gracias, por ejemplo, a la ESI, ¿no? Que es obligación de dar en las escuelas. De hecho, no explícitamente, pero de alguna manera entender la normalidad o el concepto de lo normal junto con la sexualidad está en el trasfondo de estos trabajos que se hacen sobre educación sexual integral y en particular, por ahí yo que tengo que dar filosofía atravesado de ESI, es uno de los autores que tengo como referencia porque permiten criticar o permiten revisar estas normas que regulan la sexualidad, el género, estas categorías que mencionaba Paula acerca de lo íntimo, lo privado y lo exterior. Así que lo útil me parece que hizo Foucault conceptualmente, entre otras cosas, fue darnos un concepto que puede ser revisitado continuamente y que no admite una única definición. Y hablando de ESI, hablando de normalidad, hablando de heterosexualidad y de homosexualidad también, está el momento en el capítulo cuando Bruno le confiesa a su padre, a Merli, que él es gay. Daría la sensación de que el padre lo ayuda un poco también a confesar y lo acompaña bien, ¿o no, Paula, en este tránsito, ¿no? De reconocerse él como homosexual. Sí, me encanta la apertura para hablar y ¿sabés con qué se complementa? Con la escena donde lo va a ver bailar, ¿no? Hay como una acción ahí, que no queda solo en la palabra, sí, te entiendo, qué bien, podés expresarte, sino que yo me estoy comprometiendo con mi acción también, al valorar quién sos y cómo lo expresás, ¿no? Entonces ahí pensamiento, acción y palabra es como entran en una coherencia del lado de Merli. Y además cuando le dice, yo a tu edad no tenía talento para nada, ¿no? Y él se lo reconoce, a diferencia de lo que pasaba la semana pasada en el capítulo 6, cuando Berta es interpelada por su madre cuando le dice vos no servís para nada, cuando en realidad ella tiene un talento claro para el arte también, ¿no? Qué importante que es eso, ¿no? Que vos decías, bueno, yo preferiría vivir libre, decías al principio, yo preferiría vivir desmarcado totalmente, completamente y todo el tiempo, pero en este caso es un pilar importante, Merli para su hijo, como padre, ¿no? Vos me plantaste los dos extremos también, pero sí, para mí la familia es un pilar importante. Y yo, en mi caso personal, busco ser orgulloso de mis papás con lo que hago, no con lo que ellos hacen. Yo hago teatro, yo actúo y una de las mejores sensaciones es cuando termino la obra y los veo ellos aplaudiendo o parados aplaudiendo, es lo que más me llena de orgullo a mí porque ellos se sienten orgullosos. ¿Más que un amigo? Más que un amigo, mucho más que un amigo. Me encantó eso. Yo creo que ya nos podemos ir, ¿o no? Estamos hechos. Ya está. Estamos hechos. Llegamos debate al final. impecable, impecable. Finalmente sí. Uno termina actuando para los padres. Sí. Lo lograste, Ernestina. No me digas sí, no. Sí. No, sí, claramente es un sí rotundo. Todos queremos ser aceptados, aunque sea por la norma de los padres, que es una de las normas más pesadas, me parece. Bueno, a todos, a los cuatro, muchísimas gracias por haberse sumado a este 7º debate de Merli. Recuerden que mañana vamos a ver el 8º capítulo.